Muy buenos días a todos los maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos encontramos nuevamente reunidos para tratar un tema muy importante en una comunidad de aprendizaje, en el cual hemos denominado gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en el marco de ciclo de apertura 2021. Este es un espacio muy provechoso donde la idea es que conversemos un poco, conozcamos algunas estrategias que nos permitan mejorar nuestras metodologías con los estudiantes, no solamente en los ambientes de alternancia, sino también de educación remota. Así que bienvenidos a este maravilloso espacio y acompáñenme a hacer este maravilloso recorrido por la CDA. Bueno, y antes de comenzar con nuestra comunidad de aprendizaje, quisiéramos socializar con ustedes un poco lo que va a ser nuestro objetivo general para el día de hoy, el cual es apropiar los principios generales de las gestiones de ambientes híbridos en la consolidación de procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de alternancia educativa. Este es entonces nuestro objetivo. Lo que pretendemos nosotros es consolidar esas estrategias, esos procesos que estamos llevando al aula, ¿no es cierto? En los cuales ustedes han tenido a bien aplicar durante el 2020 y más aún durante el 2021, siempre pensando en este regreso progresivo, gradual y seguro hacia las aulas, siempre cuidando no solamente nuestra salud, sino también la salud de nuestros estudiantes. Ahora vamos a contextualizarnos un poco con esto de lo que es ambientes o gestión del aula, ¿no es cierto? Esta temática de las comunidades de aprendizaje no son nuevas para el programa. Vamos entonces a hacer como una pequeña línea de tiempo en tres aspectos fundamentales. Como ustedes están viendo aquí arribita en la pantalla, van a ver que en un primer momento dice que iniciamos el 2020 en la cual propusimos una línea a partir de un documento orientador en el que se iba a trabajar acerca de la gestión de las personas, el tiempo, el espacio y los recursos. Esto lo iniciamos en unas conversaciones que tuvimos al interior de las instituciones, iniciando el 2020. Entonces se saca un documento orientador dando estas indicaciones de un trabajo preciso, no solamente en la gestión de nuestros estudiantes, en la gestión de un tiempo más efectivo y sobre todo más auténtico para el estudiante, y una utilización de recursos que fuera más activa, ¿no es cierto? Ese fue el plan de trabajo que se inició. Pero para nadie es un secreto que en el mes de marzo del 2020, pues llegó la emergencia sanitaria. Así que se modifica esta línea, como lo vemos en el punto número 2, y se transforma hacia una gestión emergente de aprendizajes. El programa ha decidido que no es posible seguir trabajando desde la presencialidad. Todos sabemos que tuvimos unos meses de mucho cuidado. Entonces, por tal motivo, nos habla de ambientes emergentes. Para ello, entonces, utilizó recursos como lo fueron reto de gigantes, el diseño de guías, la aplicación de las TIC para poder abordar todas estas temáticas. Y finalmente, en un tercer punto, como lo vemos acá, hablamos entonces en el marco del desarrollo de los módulos para los tres ciclos de la ruta, con énfasis especial en el crucial papel de las familias en el proceso de educación en casa. Aquí es fundamental, compañeros. Yo creo que hay que concientizar a nuestros padres de familia que ellos tienen el principal papel de la educación de sus hijos. Nosotros somos tutores. Los maestros nos convertimos en tutores en esto de la educación remota. Son los padres los primeros educadores y responsables que sus hijos sigan el proceso que nosotros le vamos orientando. Bueno, y durante el año 2020, el programa Todos Aprender también realizó unas adecuaciones y sobre todo tocando esa temática que se denominó gestión en tres momentos del año 2020. Entonces, como podemos ver en la línea superior, aquí en la parte de arriba,
vamos a ver que en el ciclo 1 la gestión fue denominada gestión de ambientes de aprendizajes emergentes. Esto fue a partir más o menos de abril, ¿no es cierto?, que iniciamos nuevamente nuestro ciclo 1 y lo pudimos observar al interior de las STS, las comunidades de aprendizaje y en toda la planeación y actividades que proponía el programa. En un segundo momento, ya para el ciclo 2, encontramos la gestión del tiempo para los aprendizajes. Aquí ya el programa se centró un poquitico en cómo dosificar esas actividades, esas guías de aprendizaje, con cuáles eran los tiempos propicios para dar entre una actividad y la otra, ¿no es cierto?, mediante el uso de plataformas o recursos TICs. Y en un tercer momento, que esto ya fue finalizando el año, ya para ciclo 3, por allá en el mes de octubre, pues se habló acerca de una gestión del currículo en tiempos de alternancia y aprendizaje en casa. Estos fueron las temáticas recorridas durante el 2020 y con esto pues damos un pequeño paneo de lo que fue la contextualización de lo relacionado a la gestión de ambientes que vimos en el 2020. Como todos sabemos, el Ministerio de Educación, el día 9 de octubre del 2020, pues sacó su directiva ministerial en la que nos habla del plan de alternancia. Este plan de alternancia viene con una gestión al servicio educativo en cada territorio para preservar los bienes de la comunidad. Pero aquí han denotado una palabra o un grupo de palabras claves. Dice proceso gradual, progresivo y seguro. La idea es que este regreso a alternancia se dé con las condiciones que necesitan no solamente los estudiantes, sino también nosotros los maestros. Y para ello no solamente tenemos que estar preparados en bioseguridad, sino tener todo un plan curricular adecuado y sobre todo efectivo que sirva para aquellos niños que van a regresar a las aulas en algún momento, pero hay otros que van a necesitar quedarse en las casas por problemas de persistencia, porque tienen enfermedades de base, etc. Entonces debemos hacer una adecuación curricular y buscar unas estrategias precisas que nos sirvan no solamente para aquellos niños que regresan a las aulas, sino para nosotros seguir con nuestro plan educativo desde la virtualidad. Entonces, la idea con esto es que diseñemos unas estrategias claras que cumplan las expectativas no solamente de nuestro plan de aula, sino también de todo el conjunto de aprendizajes que estamos diseñando. Entonces, compañeros, con esto damos paso a nuestro siguiente momento, que es el momento de estructuración. Si bien pueda, compañero, adelante. Con un saludo muy especial, un abrazo fraternal para las profes y profesores que nos están en este momento acompañando en la comunidad de aprendizaje. Quisiera contarles un poquito acerca de los ambientes híbridos, pero digamos teniendo un contexto que es la alternancia educativa. Este año vamos a tener alternancia. Seguramente se va a demorar un poco en implementarse, pero en cierto grado los estudiantes van a retornar a las aulas de forma progresiva, ¿sí? Obviamente se requieren unas condiciones especiales y el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para poder hacerlo, pero se tiene previsto que suceda posiblemente en el segundo semestre de este año. Entonces, teniendo en cuenta ello, el programa quiere para esta comunidad de aprendizaje que digamos, nos enfoquemos en un concepto que se llama ambientes híbridos de aprendizaje. Y es una continuación, un complemento de lo que ya venimos haciendo. El concepto híbrido va más allá de su origen en inglés, que es blended learning, ¿sí? Que significa presencial y no presencial, ¿sí? Porque se pretende que en educación nosotros utilicemos varias formas de hibridación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener actividades que los niños van a resolver en la escuela o van a realizar en la escuela y otros espacios donde lo van a hacer en la casa, ¿sí? Entonces tendremos que, digamos, planear ciertas actividades en donde se puedan trabajar en ambos medios. Pueden existir actividades sincrónicas, ya sea virtuales o presenciales,
pero también pueden existir actividades asincrónicas de ambos métodos. E igualmente podemos utilizar herramientas digitales, software y aplicaciones, pero también vamos a tener la oportunidad de utilizar también papel y algunos recursos analógicos, ¿no? El video BIM y demás, ¿no? Otros elementos que se pueden utilizar en un aula de clase. Para este año, el programa va a seguir haciendo talleres de formación que nosotros denominamos comunidades de aprendizaje sobre gestión, ¿sí? Y entonces estamos en el ciclo de apertura que finaliza el 19 de marzo, donde les vamos a dar algunas generalidades sobre el concepto de ambientes híbridos de aprendizaje, y en los demás ciclos vamos a seguir trabajando gestión. Por ejemplo, en el ciclo 1 vamos a trabajar gestión del currículo, ¿sí? En el ciclo número 2 vamos a trabajar gestión de las personas y finalmente en el último ciclo gestión del tiempo, espacio y recursos. Todo lo que pretendemos es darles algunas herramientas para que al momento de elaborar las guías de aprendizaje, que ya no van a ser únicamente para el contexto virtual, sino que también vamos a tener algunos espacios de alternancia donde los estudiantes van a estar yendo a las aulas. No sabemos cómo, obviamente cada directivo, docente, cada rector, cada coordinador, cada consejo directivo y la Secretaría de Educación o hasta el Ministerio de Salud y de Educación van a estar pendientes de hacer esos procesos de alternancia. Entonces, pues aquí no estamos tratando el tema de alternancia como tal, sino cómo hacemos para que estas clases que van a empezar a desarrollarse en ambos medios, digamos, se contextualice adecuadamente y ustedes puedan utilizar valiosos aportes que el programa les puede dar para desarrollarlas. Bien, ahora teniendo en cuenta otra parte que sería la gestión del currículo, nosotros consideramos en el programa que existen unos niveles de concreción curricular, ¿sí? Concreción cuando pensamos de ir de menor prioridad a mayor prioridad, ¿sí? Entonces, hablamos de un supracurrículo, ¿sí? Recuerden que supra proviene del latín, ¿sí? Que significa sobre o por encima de o más allá de. Entonces sería ese currículo internacional que nos permite compararnos con otros países, en donde se deben de tener en cuenta algunos lineamientos de las instituciones multilaterales, ¿no? En segundo lugar, el nivel macrocurrículo. Macro también proviene del latín, que significa grande o muy grande. Ya cuando hablamos a nivel nacional, el sistema educativo y todos los componentes normativos que tienen. Luego nos pasamos al nivel mesocurrículo. Meso proviene del griego que significa en medio de o intermedio. Entonces, en el intermedio ya estamos hablando de un currículo para el colegio, para la institución educativa, que también se debe considerar. Luego pasar al microcurrículo, porque proviene del griego también, que significa pequeño, de magnitud reducida, en donde pensaríamos al profe con sus clases y su libertad de cátedra, también tiene ese único currículo. Y también existe un nanocurrículo, que proviene también del griego muy pequeño y que ya nos corresponde a la parte de los estudiantes, que el estudiante también tiene una forma de aprender, una forma de organizar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es muy interesante comprender que nuestra gestión curricular no puede responder únicamente a, digamos, a ciertos entornos, sino que debe considerar los diversos entornos y comprender que pues, partimos de un contexto, pero que en últimas hacemos parte de un gran sistema educativo, que en últimas hace parte de ese sistema educativo que yo llamaría global o internacional, que nos permite generar competencias para que los niños se puedan desempeñar en cualquier lugar del mundo. Entonces es interesante comprender ello. Bien, llegando a este punto de la hibridación, existen unas relaciones entre el concepto de ambiente híbrido de aprendizaje y las modalidades de atención. Entonces, este esquema, esta infografía, nos hace una relación directa, entre lo presencial, lo no presencial, lo asincrónico y lo sincrónico, ¿sí?
y en donde tenemos unas actividades transversales a cualquiera de ellas, de estas actividades. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de presencial nos referimos a las actividades que el profe y los estudiantes hacen cara a cara ya en la institución educativa, ¿sí? Eso es lo que veníamos haciendo hasta el año 2020, marzo, que iniciamos lo de la cuarentena. Ya contexto no presencial son actividades que también se hacían incluso antes de la cuarentena, porque los niños también hacían trabajo en casa. Entonces pensar que se cambió rotundamente no necesariamente, pero el trabajo en casa requiere ya sea trabajo digital o de trabajo analógico con materiales que los niños llevan. Ahora bien, la atención también se puede dar de forma sincrónica, como les decía, en tiempo real, el profe se une a una sesión en una plataforma, en Meet o en Microsoft Teams y hacen la asesoría o el acompañamiento, pero también se puede dar en el entorno presencial, ¿sí? Entonces no necesariamente está lejos. Sin embargo, se requiere que sea simultáneo, ¿sí? Que el estudiante y el profe se conecten y hagan esta actividad. Pero también tenemos actividades asíncronas o asincrónicas, en donde los estudiantes no necesariamente están en tiempo real con su profesor, sino que se atienden dudas. Entonces ahí es donde se utiliza el WhatsApp, donde se utilizan otras estrategias. Ahora bien, ¿qué se pretende entonces con este modelo híbrido? Que exista un aprendizaje autónomo, porque los estudiantes no van a poder estar presencialmente todos los días, todo el tiempo, que se haga seguimiento del aprendizaje, que existan diversidad de actividades y estrategias para hacer el acompañamiento, que entonces vamos a promover distintos tipos de interacción, no van a ser siempre presenciales, pero va a haber interacción, que se puedan utilizar diversos recursos analógicos y digitales y que de todas formas el rol del docente, de los estudiantes y de los padres de familia siempre va a estar transversal a todas estas formas de trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, no podemos descartar que el modelo híbrido requiere de todas maneras de estas cuatro modalidades de atención y que nuestros profes van a ser unos expertos ya cuando empiece la alternancia porque han tenido la oportunidad de trabajar de forma virtual con ellos desde que empezó la cuarentena. Para finalizar mi intervención, también en consideración a estas modalidades de atención, hay que tener en cuenta que todas las instituciones no van a tener la misma forma de alternancia o de hibridación porque el contexto les exige que se haga de una forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas rurales posiblemente habrán más dificultades para hacer el método de hibridación virtual o la parte virtual. Entonces, lo importante es que cada institución tenga en cuenta, primero, los perfiles de los docentes, estudiantes y familias. Segundo, que considere si los estudiantes sí tienen acceso a los medios tecnológicos y a las plataformas. Segundo, que existan recursos analógicos y digitales que pues se puedan utilizar de acuerdo a la infraestructura educativa. Luego que, digamos, cada establecimiento educativo, cada institución encuentre formas distintas de hacer interacción con sus estudiantes, ¿sí? Porque no puede ser el exceso de solamente enviar guías para que desarrollen o segundo, el exceso de tener a los profes y a los estudiantes 30 horas sentados en un computador, es decir, no pueden existir esos dos, digamos, puntos límites porque entonces tampoco se pretende que suceda, ¿no? Segundo, que deben priorizarse unos contenidos educativos. Por eso la prueba de valor para avanzar tiene unas áreas muy explícitas que se deben de evaluar este año, ¿sí? Y finalmente que se haga seguimiento de los aprendizajes, que no solamente se convierta al estudiante en un instrumento para medir con un cuestionario, sino que los niños también, de acuerdo a las evidencias de aprendizaje, prueben que están aprendiendo. Si no están aprendiendo, hay que hacer ajustes para poder que se evidencie el aprendizaje. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo con los niveles educativos, porque por ejemplo, para el caso de los niños de preescolar o de grado primero,
el tema es muy distinto al grado 11, entonces, o al grado 5. Entonces, es importante que cada establecimiento y sus profes generen una implementación que sea exitosa y que contemple todas estas modalidades de atención. Entonces, no siendo más, les agradezco por escucharme y los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Muy buen día a todas las maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Libreros y es para mí un placer acompañarlos en esta comunidad de aprendizaje, ¿sí? Vamos a mirar el rol del docente en la revisión y diseño de guías de aprendizaje, ¿sí? Retomando algunos conceptos que nos compartió nuestro compañero Juan Carlos y apoyados de algunos documentos, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo 2020, de la educación a distancia a la híbrida, 4 elementos claves para hacerla realidad. Plantea que la educación debe responder a las necesidades tanto de los estudiantes, de los docentes, como de la comunidad educativa entre sí. Por ello es importante la construcción de sistemas educativos con mayor calidad en cuanto a la inclusión y la flexibilidad, que le permitan a las escuelas funcionar y a los estudiantes acceder a las experiencias individualizadas, relevantes y atractivas, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el docente se convierte en un mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, somos el eje central como tal, ¿sí? Y como nos hablaban allí, vamos a asistir a nuestros estudiantes de diversas maneras, ¿sí? Puede ser de manera remota o de manera presencial o ambas, ¿sí? Y dependiendo de ello, pues haremos un trabajo más asincrónico o de manera sincrónica, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta los recursos que vamos a utilizar, las interacciones y los tiempos, de lo cual vamos a hablar ahorita, ¿sí? En cuanto al uso de los recursos, vamos a encontrarnos con recursos análogos y recursos digitales. Vamos a mirar que de pronto algunos son más orientados como esa parte virtual, otros más orientados a la parte física, o vamos a manejar ambos, dependiendo de nuestras necesidades y de nuestro contexto. Entonces, dentro del trabajo con los recursos análogos, vamos a encontrar los libros PRES, entretextos, el ATAL, los retos para gigantes, unidades o secuencias didácticas, guías, cuadernos, actividades manuales, materiales del contexto, ¿sí? Pero también vamos a trabajar de manera digital con las plataformas, los textos electrónicos, el software, los videos, audios, sitios web, redes sociales y podcast. Y algunos nos orientaremos más por los podcasts. Y dependiendo de esto, pues es importante también que manejemos un lenguaje mucho más asertivo, ¿sí? Ustedes saben que dependiendo de este lenguaje, pues también nuestros niños y niñas se van a motivar y le van a poder dar un mejor manejo a sus emociones. Ustedes saben que estamos en un año que no es fácil, el año pasado fue un año muy difícil, pero este año también, ¿sí? Muchas familias con diferentes dificultades económicas, algunas pérdidas dentro de la familia. Entonces es importante que no olvidemos ese componente socioemocional dentro de la estructura de nuestras guías de aprendizaje, ¿sí? Teniendo siempre un lenguaje asertivo que motive y oriente al estudiante a cumplir esos objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y también pues que ayude y contribuya como a esa parte socioemocional y a nivel pues familiar de las interacciones que son tan importantes con nuestros niños, ¿sí? Y esas mismas guías de aprendizaje deben orientar y facilitar esos procesos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer una realimentación. Ustedes saben, mis queridos profesores y profesoras, que no se trata solamente de enviar unas guías de aprendizaje, sino de también poder hacer una realimentación que permita orientar todo esto a una evaluación formativa, una evaluación que nos permita enfocarnos en esos procesos de los niños y dependiendo de esto poder fortalecer o continuar con nuevos aprendizajes. Se nos presenta un ejercicio de una guía de aprendizaje donde va orientada a la parte de matemáticas, básicamente trabaja la competencia de fracciones y la modalidad de atención es de trabajo en casa, la actividad es de tipo asincrónico, se manejan recursos análogos y digitales y el trabajo es independiente buscando procesos de autoevaluación. Entonces si ustedes miran acá podremos notar que el maestro o la maestra que diseñó la guía empieza con la pregunta ¿qué voy a aprender? Cuando le doy sentido a lo que estoy aprendiendo o a lo que voy a aprender, se me facilita mucho más esos procesos de aprendizaje. Pero también hace una introducción sobre las fracciones, ¿sí?
Y también llega con otra pregunta donde dice ¿cómo sé que aprendí? Entonces lleva al estudiante un ejercicio que le va a poder verificar esos conocimientos, ¿sí? Sobre, en este caso, las fracciones, ¿sí? Pero también me invita a una modelación y a una ejercitación. Se me muestran las fechas, aquí ya estoy también manejando los tiempos, pero miren que no solamente estoy manejando recursos análogos como es el caso del libro PRES y el cuaderno, sino que también invito a manejar recursos digitales o apoyarme en recursos digitales, a que el estudiante se apoye esos recursos para reforzar esos aprendizajes. Entonces aquí deja unos enlaces y también invita a una reflexión donde me dice qué fue lo que aprendí, qué aprendiste sobre fracciones, para qué te sirvió aprender sobre fracciones y qué fue lo más divertido que encontraste en esta guía de aprendizaje. O sea que esta realimentación no solamente le va a servir al estudiante como tal, sino que sobre todo me va a servir a mí como docente para poder mejorar o fortalecer esas próximas guías de aprendizaje. Bueno, de manera muy respetuosa invitamos a todas las maestras y maestros a utilizar la herramienta Evaluar para avanzar, ¿sí? En donde pues nos va a ayudar con las actividades de seguimiento y evaluación, ¿sí? En este caso pues descargamos una de las preguntas del cuadernillo de grado quinto de matemáticas que está muy alineada con la guía de aprendizaje anterior, en donde trabajamos la parte de fracciones. Entonces, dice así la pregunta: en una ciudad hay 15 edificios vacíos, de los cuales 3 se van a tumbar. ¿Cuál fracción representa la razón entre la cantidad de los edificios que se van a tumbar del total de edificios vacíos? Entonces, miren que aquí se nos plantea una pregunta y nos dan unas posibles respuestas. Lo interesante es que esta propuesta del IFEX permite valorar el estado del desarrollo de los aprendizajes de los niños y tener como una línea base para este 2021, ¿sí? Y sobre todo, miren que está orientada a una evaluación formativa y sobre todo diagnóstica, de identificación de esos aprendizajes que me faltaron por fortalecer con los estudiantes, ¿sí? Para partir de allí los niños puedan tener ya unos aprendizajes mucho más afianzados a nivel estructurante para los próximos grados que se vienen. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar las bondades que tiene esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, retomando la pregunta anterior, es importante resaltar nuevamente que es toma del cuadernillo Evaluar para avanzar de grado quinto, ¿sí? En donde se nos muestra unas mallas de recursos que nos va a servir mucho para apuntarle a la evaluación formativa retroactiva, ¿sí? Nos va a llevar a la reflexión, nos va a mostrar qué competencia es la que estamos trabajando, ¿sí? En este caso la de comunicación. La afirmación es reconocer las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos. Nos muestra una evidencia, que en este caso es representar fracciones y decimales de distintas formas, el componente que es numérico variacional, el estándar asociado, es interpreto las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones parte-todo, cociente, razones y proporciones, que evalúa la capacidad para establecer las razones numéricas en contextos aplicados. Y la respuesta correcta es la D, también nos da la justificación, pero miren allí noten algo, que lo más importante es reflexionar sobre aquellas opciones que no son válidas y por qué el niño posiblemente las pudo haber seleccionado. Entonces aquí me da una franja de posibilidades, me explica por qué pudo haber seleccionado la A, ¿sí? Por qué pudo haber seleccionado la B o la C, en el caso puntual aquí de la pregunta que estamos trabajando de matemáticas, ¿sí? Y esta misma malla la vamos a encontrar en las otras preguntas orientadas a la parte de matemáticas, donde nos va a mostrar qué competencia se está trabajando, qué afirmación, qué evidencia, qué componente, qué estándar está asociado, qué se evalúa y cuál es la respuesta correcta, cuál es la justificación y cuáles son las opciones no válidas, igual que lo que estamos mirando ahorita, ¿sí? Espero, profes, haya sido de gran ayuda esta parte de esta malla. Es para mí un placer haberlos acompañado el día de hoy. Bueno, y agradecemos entonces a nuestros compañeros Gustavo Libreros y Juan Carlos Escobar por la explicación y sobre todo las temáticas relacionadas al interior de esta comunidad de aprendizaje.
Pero en este momento queremos hacerle la invitación para que realicemos un pequeño foro de discusión al interior de cada institución. Entonces el tutor respectivo va a enviar un link, o ya están dentro de una de estas plataformas de videollamada, y en este momento vamos a realizar todas las preguntas, inquietudes, cuestiones que han encontrado al interior de esta CDA. La idea es que participemos activamente y tengamos ahí un momento de conversación acerca de lo que hemos planteado en este corto espacio. Nuevamente agradecerles a ustedes por la atención prestada y saben que estamos para colaborarles. Un feliz día.